Buenas noches. Esta hora voy a compartir con ustedes algo que encontré. Siempre que estudiamos, le digo a mi esposa, me gusta este material para un día hablar de ello. Y encontré algo que quiero compartir. Dentro de la matutina de adultos, el tema de ayer me llamó mucho la atención. Y quiero compartir con ustedes eso. Fíjense que se titula Una generación que impacte. Realmente el Señor quiere que nosotros, los que vivimos en esta época, seamos gente especial. Porque sin duda alguna que nosotros estamos encargados de hacer la diferencia en este mundo. Ustedes han visto esas carreras de relevos, donde sale el primer corredor y lleva algo en la mano, ¿no?, para poder dársela al siguiente compañero, y así se van por todo el estadio dando vueltas, ¿sí? Pero saben que realmente yo creo que el que se siente más responsable de todos, ¿quién creen que es? El último. ¿Sí? Porque si vienen un poco atrasados, de él depende en que haga la diferencia, ¿cierto? Y el que va enfrente también depende de él, o sea, el que va ganando, depende de él el mantener ese ritmo. Porque si de repente voltea a ver, de repente quiere saber cómo viene el compañero. A mí me ha tocado ver videos de gente que ya está celebrando antes de tiempo y de repente ¡pum!, lo pasa el que venía atrás de él. O voltean a ver y de repente se tropiezan y caen. Y saben, hermanos, que justo pensando en eso, creo que es lo que pasa con la vida cristiana nuestra. Nosotros necesitamos ser del tipo de personas que no volteemos a ver, ¿sí? Del tipo de personas que no se caigan, porque aquel que voltea a ver se puede caer. Y que seamos constantes. Exactamente, constantes. Y fíjense, y esa constancia tiene que ser haciendo lo correcto y buscando cada vez vivir a la altura que Dios quiere que vivamos, ¿cierto? Ahora, otro detallito. Si nosotros entendemos que somos la clase de persona o la generación que es la que tiene la responsabilidad última de llegar a la meta y llevar el mensaje a toda la gente que nos rodea, hablarles de las verdades que creemos como iglesia, quiere decir de que esto es un asunto bien serio, ¿cierto? Es serio y nosotros entonces necesitamos prepararnos, vivir a la altura que Cristo quiere para que podamos ser efectivos en nuestra labor. Tenemos que hacer eso. Dice aquí, se necesita una generación moderna que se atreva a romper los patrones normales que la cobijan, que no se conforme con lo que está sucediendo, sino que impacte a la sociedad viviendo de acuerdo al propósito de Dios. Nosotros entonces necesitamos romper los patrones. La mayoría de la gente vive de acuerdo a lo que hace la mayoría, ¿cierto? Ahora, no nos atrevemos a ser diferentes, porque el atreverse a ser diferente conlleva en algún momento el rechazo. Y como uno quiere ser a veces popular, cuando uno a veces quiere ser aceptado, muchas veces nosotros tendemos a rebajar las normas o los principios que hemos aprendido con tal de que la gente nos acepte. Pero si uno analiza en verdad, por ejemplo, la vida de Elías, el profeta Elías, era un hombre que se atrevió a ser diferente, ¿cierto? Él se atrevió a ser diferente en una generación que iba
rumbo al desfiladero, él dijo, no, yo voy contracorriente. E ir contracorriente requería valor. Y tú y yo tenemos que tener valor a no tener miedo. A no tener miedo a la crítica. A no tener miedo al desprecio, incluso de nuestra misma familia. Vamos a encontrar muchas veces a nuestra misma familia, incluso, escuchen esto, e incluso aún por personas que posiblemente pertenecen a nuestra misma iglesia, pero que no se rinden completamente a Dios. Y de repente, tú que te esmeras, que luchas por vivir tu vida cristiana lo mejor posible, de repente vas a encontrar que esas personas que son miembros de tu iglesia, te van a decir, ay sí, ¿a poco eres demasiado santo o demasiado santa? O sea que a veces nos hacen sentir mal cuando queremos nosotros vivir nuestra vida cristiana lo mejor que podamos. Por eso, tenemos que atrevernos a ser diferentes. Y no tener miedo. No tenerle miedo. Fíjense, sigue diciendo, la primera generación del pueblo de Israel que salió de Egipto pereció en el desierto por ser rebelde y desobediente, sin haber seguido la voz de Dios, aun cuando estuvo con ellos todo el tiempo. Esta gente dudó, aun cuando sabía de que aquel que les había dado la orden era el creador del cielo, de la tierra, aquel que los había guiado por el Mar Rojo, el cruce del Mar Rojo, aquel que los había alimentado con pan del cielo, aquel que los había guiado a través del desierto y había apaciguado serpientes venenosas, aquel que había traído comida del cielo, aves del cielo. O sea que realmente era tremenda la manifestación que Dios había tenido en la vida de ese pueblo. La pregunta es, ¿necesitaban más milagros? Fíjense que exactamente, vieron suficiente, lo que necesitaban más que nada era rendirse a ese Dios que tanto los amaba. Imagínense ustedes que durante todo ese tiempo que anduvieron en el desierto, todos los días veían un milagro. El hecho de que una nube los acompañara durante el día cuando había mucho calor y les sirviera de sombra, y durante la noche, ustedes, si algún día han estado en el pleno desierto de noche, es frío. El desierto es muy frío. Y de noche había una columna de fuego que los calentaba. Es decir, día y noche había manifestaciones de la presencia de Dios en ese pueblo. En su propia persona no se le acababan las chancletas ni la ropa. Gracias por comentar eso, sí es cierto. No se le acababan las chanclas, los guaraches, las sandalias, ¿verdad? La ropa, ¿verdad? Siempre estaba como nuevecita, recién salida de la lavadora, no perdía el color. Imagínense, por tantos años traer la misma ropa, ¿verdad? Más bien los identificaban con la ropa, ¿verdad? Mira, esa, la del vestido con rayitas azules, porque siempre traía el mismo, ¿verdad? Pero parecía nuevecito. Imagínense ustedes. Ahora, ¿era un milagro eso? Sí. Era un milagro. Los zapatos, las sandalias, no se les gastaron. Quiere decir, hermanos, de que en verdad no se necesitaba un milagro. Lo que se necesitaba era rendirse a Él, rendirse a Dios. Y el pueblo de Israel no se rendía completamente a Dios. Evidencias de que Dios estaba con ellos la tenían. ¿Qué necesitaban? Rendirse completamente a Él. Y nosotros, vuelvo a repetir, somos esa generación que ha de dar el último mensaje de advertencia al mundo. No necesitamos milagros
para decidir hacer la labor que Dios quiere que hagamos. No necesitamos milagros. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Salir y hablar. Tal como a Moisés se le dijo, hey, vete y saca al pueblo de Israel, de Egipto. E iba caminando y en el camino, oye, pero dime quién me está mandando. Tú dale para adelante. Oye, pero dime quién eres. Bueno, te voy a manifestar quién soy. Oye, pero no he visto tu gloria. Te voy a manifestar mi gloria. Quiere decir que aquel que nos dice que caminemos, hermanos, nos está diciendo, confía en mí. Yo he vencido al mundo. Yo soy el que está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, no tienes que temer, no tienes que dudar. Fíjense, sigue diciendo aquí, solamente Josué y Caleb entraron en Canaán, porque hubo en ellos otro espíritu, un espíritu positivo, de valor y fuerza en Dios, un espíritu de avanzada, de conquista, de visión, y eso marcó la diferencia. Un espíritu de conquista. Es decir, que estos muchachos, estos caballeros, de antemano ya habían escuchado que Dios les había dicho, simplemente vayan, espíen la tierra porque va a ser de ustedes. ¿Qué es lo que hizo el pueblo en general cuando vinieron todos con el informe de que ya habían ido a espiar la tierra? Por un momento se sintieron emocionados, ¿sí? Esos ánimos se excitaron y dijeron, wow, qué hermoso, mira nada más qué fruta, ese racimote de uvas que cargaban entre dos. Y le decían, mira, de esta clase es el fruto que hay en ese lugar. Ellos decían, wow, eso vale la pena entonces. Oh, sí, pero hay gigantes. ¿Qué? Hay gigantes. ¡Ay! Y comenzaron todos a llorar. No vamos a poder. No se puede. La tierra traga a sus moradores. Era mentira. Todo eso era mentira. Malas ideas, temores infundados por esa mente que no estaba entregada a Dios. Porque realmente ellos sí tenían la evidencia de que Dios iba a estar con ellos. Prueba de ello, que Josué y Caleb le dijeron, hey, ya Dios nos dijo que esa tierra es nuestra. Solamente es ir y tomarla. Vamos, tomémosla. No, no se puede. Y él no se puede. Hermanos, dentro del no se puede, está muchas veces, ya no tengo edad. No fui a la escuela. O estoy muy joven o estoy muy viejo. No tengo talentos. ¿Sí? Decimos, ay no, yo no soy. Si pudiera hablar como esa persona, tal vez sí podría. Y a veces nos comparamos tanto, que nos sentimos tan miserables. ¿Sí? Es la verdad. Nos sentimos tan miserables porque vemos a gente que nosotros consideramos talentosas. Y decimos, mira, este tiene esto, este otro. ¿Y yo qué tengo? Nada. Pero si tú ves en la Biblia dice que aún aquel que recibió un talento, recibió uno. Quiere decir que Dios no deja sin talento a su pueblo. Dios no deja sin capacidades a aquellos que confían en Él. Todos tenemos algo. Nadie nace sin esa bendición. Y cuando tú te entregas a Dios, Dios va a ayudarte a percibir y a descubrir algunas cosas que tú nunca supiste que tenías. Me estaba comentando mi esposa esta semana acerca de una chica que conocimos hace más de 20 años, cuando éramos, es más, antes de que nos casáramos, conocimos a esa familia, a esta chica. Se hizo novia de uno de los chicos del grupo con el que nos juntábamos. Ella no era de la iglesia. Y con los años, ¿verdad? Bueno, el muchacho nunca la motivó a acercarse a la iglesia. Pasaron muchos años y de repente supimos de que ella estaba recibiendo estudios.
y se entregó a Dios, se bautizó. Simultáneamente su familia se estaba también convirtiendo en otro estado y se estaban haciendo también adventistas del séptimo día. Y me estaba diciendo mi esposa, dice, mira, la última vez que la vi, dice, cuando fui a la iglesia donde ella asiste, es increíble ver a esa muchacha. Dice, esa muchacha que uno jamás se imaginó que podía estar en los caminos de Dios. Ahí está, dice, directora de diferentes departamentos en la iglesia, bien activa. Es increíble ver a esa muchacha ahora entregada a Dios. ¿Qué es lo que pasó? A veces uno dice, bueno, es que no tiene talento. Bueno, ponte en los caminos de Dios, ponte en las manos de Dios, donde Él te pueda ayudar, donde te pueda guiar y ayudarte a descubrir esos talentos. ¿Sí? Cuando platico con mis hijos, siempre les digo, hijos míos, ustedes tienen tantos dones que el Señor les ha dado. Esa facilidad para aprender muchas cosas, pero sobre todo en el ramo instrumental. Ellos son tremendos para tocar instrumentos. Esa visión que tienen. Siempre le decimos, consagren eso al Señor, para que puedan hacer un ministerio con lo que Dios les ha dado. Hermanos, tenemos que tener esa visión y ese valor, esa fuerza que viene de Dios, de un espíritu de avanzada, de conquista, de visión. Y dice aquí que eso es lo que marcó la diferencia en la vida de Josué y Caleb. Ellos decidieron no ser del montón. Volvemos a repetir el punto. Ir contracorriente, se atrevieron a ser diferentes, a no ser como la mayoría de los millones de personas que estaban ahí. Y es increíble. Fíjense, hermanos, que el desánimo y los defectos, como son la crítica, el cuchicheo y todo eso, es bien pegajoso, el chisme. Y los pensamientos de negatividad, los pensamientos negativos, son bien contagiosos también. Cuando tú ves a alguien quejumbroso, si es posible, aléjate de él. Quejumbrosas, hermanos, enferman. Son tóxicas. ¿Sí? Son personas tóxicas. Ora por esa persona y que Dios lo ayude. Ponlo con algún especialista en el ramo y que lo pueda motivar, ayudarlo a salir adelante. Pero en verdad, uno tiene que cerrar los oídos a esas palabras. Imagínate a ese pueblo estando ya a punto de conquistar la tierra prometida. Y de repente alguien que venía bien motivado. Oh, sí, vamos a conquistar la tierra, vamos a entrar, vamos a disfrutar, yo quiero una casa así. Y venían planeando. Y cuando llegan aquellos muchachos, dan el informe, se emocionaron al ver todas las frutas y todo lo que le dijeron. Pero de repente cuando dijeron que no se podía, ¿dónde quedaron esas casas que tenían en mente construir? ¿Dónde quedaron los planes que tenían de vivir en esa tierra? Desaparecieron los sueños y despertaron a una realidad que no era la realidad que Dios quería que ellos vivieran. Y tristemente, esa generación murió en el desierto. ¿Sí? Dice, la segunda generación que nació en el desierto sí pudo entrar en Canaán, no porque tuvieran un buen comportamiento, sino por la gracia de Dios, porque Dios tuvo misericordia de ellos. Este pueblo poco a poco también fue aprendiendo. Esa segunda generación tuvo que aprender a no desconfiar de Dios. Va el otro ejemplo. Iban entrando a Jericó. Y en Jericó toda la gente tenía que dar vueltas en las murallas de Jericó, afuera. ¿Y cuál fue la orden de Dios para este pueblo?
Por 6 días consecutivos, ¿cómo iban a andar? Chitones, ¿verdad? Óigame, Dios sabía que si no les da esa orden, ¿qué hubiera pasado? Imagínense ustedes, yo me quiero imaginar, siempre me imagino este cuadro. Ir a través de la ciudad con esos calores que se dan allá en la tierra de Palestina. Me quiero imaginar a esa gente caminando. Y de repente aquel incrédulo. ¿Y qué? Caminando. Imagínenselo caminando. ¿Y qué? ¿Con dar vueltas se va a caer esto? Imagínenselo dando vueltas. Y allá al ratito, aquel que escuchó, oye Josué, si es cierto, ¿tú crees que con dar vueltas se va a caer esto? Y al ratito ya no eran 2, sino que iban a ser 3 y al ratito toda la congregación. Por eso Dios les dijo a Josué, mira, si es posible, ponles un cierre en la boca, cóseles la boca, porque no quiero que hable nadie. Hermanos, las palabras tienen un efecto poderoso para construir o para destruir. Y en esta noche quiero decirles, hermanos, que el Señor quiere que nosotros seamos construidos. Cuando venga el desánimo a tu vida, cuando veas, ay, la vida es difícil. Mira, hermano, la vida sí es cierto que es difícil, pero con Cristo todo es posible. Ahora, si no tenemos lo que hemos querido en la vida, no vivas pensando en eso. Vive la vida y échale ganas. Y aprende a vivir con lo que tienes y siempre proyéctate a algo mejor. Pero aprende a ser feliz con lo que tienes. No esperes a tener algo para ser feliz. Muchas veces dice uno, ay, si tuviera mis papeles de migración, sería feliz. No es cierto. Conozco ciudadanos que no son felices. Quiere decir que los papeles no lo es todo. ¿Cierto? Sí ayudan. Te pueden facilitar muchas cosas. Pero hay que aprender a ser feliz aún con lo que uno tiene. San Pablo vivió esa experiencia y él dice, yo sé contentarme con lo poco y con lo mucho. He aprendido a vivir así. Y luego decía, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Así que, hermanos, quiero decirles que Dios quiere que nosotros vivamos a la altura de ese pueblo que se está preparando para la Canaán celestial. La generación de impacto se caracteriza, dice, por vivir no de cualquier manera, sino de la manera que Dios ordena. Su código de comportamiento está basado en los principios de la palabra de Dios. Quiere decir que nosotros no vamos a vivir como se nos pegue la gana. No. Si queremos ser de esa generación que impacte, tenemos entonces que vivir como Dios manda. Aprender a caminar como Dios quiere que caminemos. Tristemente muchas veces sacrificamos lo que Dios nos ha dado con tal de obtener algún beneficio pasajero. Incluso, llámese trabajo, llámese posición en el trabajo, etc. Dios quiere que seamos fieles a Él en todos los aspectos. Dice, son mentes cambiadas, transformadas por la palabra de Dios. Siempre ha sido mi propósito, cada vez que hablo aquí enfrente, traer una palabra, un mensaje que inquiete la mente y a la vez que despierte el deseo de buscar más a fondo en la palabra de Dios. Porque de eso se trata, que nosotros crezcamos diariamente y que aprendamos a depender constantemente de Dios. Dice que esta generación son hijos que honran y respetan a sus padres. ¿Escuchan, jóvenes? El mandamiento, ¿cómo dice? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Yo les he comentado este caso de este muchacho que hemos visitado en la cárcel, que me dice, pastor,
si hubiera escuchado a mi madre. Esa viejita a veces me garroteaba, dice. Pero no le hice caso. Y aquí estoy, dice, pagando una condena de por vida en la cárcel por no haberla escuchado. Si eso es el escuchar a los padres, el concepto o la idea y la orden de Dios de tener que escuchar a los padres, ahora imagínense de tener que escuchar todo lo que Dios quiere y pide para nosotros. Pide de nosotros y para nosotros. Dios quiere entonces que vivamos de una manera íntegra, dice integral, para asumir los retos que se presentan sin negociar sus principios. Sin negociar. Dios dijo un no y un no, y es un no. O Dios dijo es así y es un sí, y es así. Ahora, sigue diciendo, son ciudadanos provocadores de cambio, pero no por medio de la violencia y la guerra, sino de un estilo de vida que motiva a otros al cambio positivo y transformador. Son seres humanos sensibles al sufrimiento de sus semejantes, motivándolos a forjar una iglesia y un mundo mejores. Son jóvenes con una identidad sana y muy definida, saben quiénes son y tienen metas y proyectos de vida claros, saben a dónde van. Dice el texto de Salmo 79:13, nosotros, pueblo tuyo y oveja de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación, cantaremos tu alabanza. Somos un pueblo especial, hermanos. Como especial, a veces nos van a ver raros. Va a llegar el día en que se va a legislar en cuanto a religión. Y en este país, Estados Unidos, donde se respeta la conciencia, donde las leyes dicen que jamás de los jamases se va a legislar en asuntos de religión, eso ya no está, ya va a dejar de ser así. ¿Por qué? Porque debido al extremismo religioso que existe en el mundo y basados en la actitud proteccionista que hay actualmente en cuanto a este país, va a guiar finalmente a los legisladores a tener que legislar en asuntos de religión. ¿Y sabían ustedes que aquellos que pretenden y que decimos que los mandamientos de Dios hoy están vigentes todavía, va a ser un problema? Va a ser un problema porque el cuarto mandamiento, que tiene que ver con el sábado de Dios, va a ser la piedra de toque, que va a ser la diferencia entre aquellos que son del cristianismo común, regular, y que tienen en común todas las doctrinas, a aquellos que siguen un cristianismo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y entre esos estamos tú y yo. Quiere el Señor bendecirnos, hermanos, y que nos ayude a nosotros a poder permanecer fieles y ser de esa generación que en verdad impacte. ¿Cuántos quieren ser diferentes? Yo quiero ser diferente. Es bonito ser diferente. Y a Dios tanto le gusta eso que Él, aún las cebras, tú las ves todas rayadas, ¿verdad? Pero no encuentras una igualita. Las jirafas, todas son altas, pero esas manchas y esos colores que tienen, no hay ninguno igualito. Quiere decir, como dijo por ahí alguien, cuando Dios te hizo a ti, agarró y tiró el molde para no ser uno igualito a ti. Tú eres único. You are unique. Nadie más es como tú. Aún los gemelos que son gemelos idénticos, no son idénticos. Quiere decir que para Dios somos únicos y bien especiales. Quiere el Señor bendecirnos y prepararnos para el último jalón, para la última caminata que vamos a tener
en estos últimos días, en estos días finales de la historia de este mundo. Que Dios les bendiga. Seamos fieles a Dios. Seamos esa generación que impacta. Los invito a orar, a ponernos de pie para pedir la bendición de Dios. Oremos. Amado y buen Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque tú nos llamas a ser diferentes. Te agradecemos, Señor, porque a través de ese llamado, tú nos capacitas y prometes estar del lado de aquellos que están de tu lado y que son fieles a ti. Aun cuando muchas veces nos critiquen, Señor, aun cuando muchas veces nos rechacen, ayúdanos a permanecer fieles a ti, firmes, tal como lo hicieron los profetas y los héroes de antaño. Bendícenos en esta hora. Al volver a nuestros hogares, danos tu bendición, tu cuidado. Y gracias por todo y también por nuestros amigos que están viendo este video a través de todo el mundo. Gracias por tu amor y bondad. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos y amigos. Feliz noche. Amigos, les saluda el pastor Eduardo Javier y les agradecemos por tomarse el tiempo de ver nuestros videos de parte del ministerio Faithful Servants of Christ Jesus. Además, les invitamos a que busquen constantemente nuestros videos que estamos poniendo. Y de igual manera, nos gustaría que siempre nos dieran un like, un nos gusta. Y de esa manera, compártanlo de igual modo con sus amigos. También tenemos otro ministerio radial que se llama La Razón de Vivir. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana estamos a través de la 99.5 FM, transmitiendo desde aquí, Lawton, Oklahoma. También nuestra dirección está en el 1702 al suroeste de la avenida Jefferson, aquí en Lawton, Oklahoma. Los miércoles tenemos nuestra reunión a las 7 de la noche, sábados 9:30 en nuestra escuela sabática y a las 11 en punto tenemos nuestro servicio de adoración. Nos gustaría ser parte de ustedes, así que por favor, escríbanos, dejen un comentario, denos un like y nos gustaría saber de ustedes. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.